Oye, no esperes un cuento de hadas. Mi historia no es la de un niño bueno que de la noche a la mañana se convirtió en santo. No. Es la historia de un hombre que amaba la esclavitud. Adoraba la seda, la fama, el aplauso de mis amigos. Vivía como el príncipe indiscutible de Asís en pleno siglo XIII. Pero detrás de cada risa, de cada fiesta, se escondía un terror que me paralizaba. El miedo a no ser suficiente. El miedo a enfrentar la verdad. El gran engaño de mi juventud fue este. Creía ser libre porque podía comprarlo todo, pero en realidad, era un esclavo de mis propios deseos. Ahora te pregunto a ti, ¿de qué eres esclavo? Mi búsqueda desesperada de gloria me llevó a la guerra contra Perugia. Estaba convencido de que ser caballero me daría esa autenticidad que sentía que me faltaba. Pero la batalla no fue un baile elegante, fue un lodazal de sangre y barro. Me capturaron, y en la oscuridad de una celda la fiebre me consumió. Y fue ahí, en esa soledad absoluta, donde la voz ruidosa de la vanidad por fin se apagó. Por primera vez escuché un susurro. No era mi propia voz, era algo más profundo, una llamada interior que me preguntaba: Hijo mío, ¿por qué buscas al siervo en lugar de al amo? ¿Por qué construyes tu vida sobre la arena, Francisco? ¿Qué puede darte el mundo que yo no te haya dado ya en mí? Fue una pregunta directa del Padre. ¿Por qué persigues una fama que se desvanece como el humo? En ese instante comprendí que mi sueño de ser caballero no era más que una marioneta de mi propio ego. Regresé a Asís en 1204, completamente roto, pero con una nueva brújula apuntando hacia la exploración de mi propia alma. La prueba de fuego no tardó en llegar. Sucedió con un leproso. Para un joven de mi clase, la lepra era la encarnación del horror, de lo repugnante. Mi estómago se revolvió al verlo. Quise huir, pero una pregunta me detuvo en seco sobre mi caballo. ¿De qué sirve toda tu fe teórica si huyes de lo más feo de la vida? Sentí el peso aplastante de mi propia falsedad. Esa batalla interna fue 1000 veces más dura que la de Perugia. Me dije a mí mismo: esto es la guerra, Francisco, una guerra contra tu orgullo. Desmonté. Caminé hacia aquel hombre y en un acto de pura voluntad besé su mano. Sentí su carne, el olor, el dolor. Todo se fusionó en una explosión de dulzura que jamás había experimentado. La gran paradoja se reveló ante mí. En el abrazo de aquello que más temía, encontré la paz que tanto anhelaba. A partir de ese día, mi mundo se puso patas arriba. Lo que antes me parecía dulce, como el oro y el lujo, se volvió amargo. Y lo que antes era amargo, como la miseria y el servicio, se hizo increíblemente dulce. Empecé a cuidar a los leprosos. Me refugié en las ruinas de una pequeña iglesia, San Damián, a las afueras de Asís. Yo era una ruina física, y también era una ruina moral. Un día, mirando el crucifijo, el diálogo fue directo. Una voz clara y llena de autoridad me dijo: Francisco, ¿no ves que mi iglesia está en ruinas? Ve y repárala, con tu vida. Siendo ingenuo, tomé las telas más caras de la tienda de mi padre y las vendí para comprar piedras y ladrillos. Pero el sacerdote de San Damián, asustado por lo que consideraba mi locura, rechazó el dinero. Lo tiré con desdén en el alféizar de la ventana. ¡Qué absurdo! Mi primera gran ofrenda fue rechazada. Mi padre, al enterarse, estalló de furia y me llevó a juicio frente al obispo Guido, en la plaza pública. Ese juicio fue mi verdadera liberación. Mi padre exigía que le devolviera hasta el último céntimo. Y yo, en medio de ese teatro público, decidí darle absolutamente todo. Me desnudé por completo, quitándome la última prenda, el último símbolo de que yo le pertenecía. Con toda la fuerza de mis pulmones, grité las palabras que me hicieron libre. Desde hoy, ya no llamo a Pietro mi padre, solo tengo un padre, y es el que está en los cielos. En ese momento de desnudez total, el Padre me acogió. La fuerza que encontré en la pobreza no es un ideal romántico. Es la renuncia total a la protección humana, a la seguridad del mundo. La gente me tachó de loco, un bufón de Dios. Nos instalamos en una pequeña capilla abandonada, la Porciúncula. Nuestra regla de vida era simple: vivir el Evangelio tal cual, sin interpretaciones ni adornos, sin dinero, sin libros, sin poder. Nuestra única y verdadera riqueza era la confianza absoluta en la providencia de cada día. Mis hermanos y yo éramos mendigos, sí, pero éramos los hombres más ricos de toda Europa. Una vez en Bebaña hablé a los pájaros. No fue un capricho, lo hice porque ellos también eran mis hermanos.
Ellos no se preocupan por el mañana. Confían ciegamente en el Padre. Mi vida terminó marcada por el dolor y por el amor. En 1224, en el Monte de la Verna, recibí los estigmas, las heridas de Cristo en mi propio cuerpo. El dolor era insoportable, pero era la firma del amor en mi carne frágil. Fui al mismo tiempo el hombre más frágil y el hombre más libre. Morí en 1226, desnudo sobre la tierra desnuda. Y mi última lección fue esta: lo más valioso que tienes es aquello que nadie te puede robar. Hermano, hermana, esta historia no es sobre un santo medieval, es sobre tu propia verdad. ¿Cuál es esa seda que te pones hoy? ¿Tu reputación? ¿Tu perfil en redes sociales? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Qué es eso que te impide abrazar a tu propio leproso? A esa parte de la vida que te asusta o te repugna. Hoy te pregunto, ¿dónde en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu casa, en un hábito concreto, necesitas hacer tu propio despojo para encontrar la verdadera paz? No tienes que caminar solo. Únete a miles de almas que, como tú, valoran la libertad del espíritu. Suscríbete a Veritas y comparte tu respuesta en los comentarios. Descubramos juntos la audacia que transforma la esclavitud en una libertad radical y verdadera.